y que había unos cirios muy grandes encendidos, que claramente pues era un velorio, ¿no? Ujú. Pero no había personas. Las manijas de las puertas empezaron a mover solas como si alguien las No jalara por fuera, manches. como si intentaran abrir por la fuerza. Y en el silencio de la noche escuché un sonido suave, como de algo deslizándose. Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy estamos en otro capítulo de este tu podcast, La Sexta Vela. Como siempre, pues te acompaña Javo y Beto en esta nochecita para acompañarte con historias de terror, de esas que tanto nos gustan. Amigo Ujú. Javo, ¿cómo estás? Buenas Ah, noches. amigo, venimos de un episodio bien interesante con una invitada que nos dejó con ganas de más Ujú. para, justo como dices, hoy contar historias, pues estas historias clásicas sobre cementerios y todo lo que envuelve alrededor de, pues, de estos lugares que pareciera que son lugares de descanso, pero también a veces tienen esta otra como, pues es un poco obvio, ¿no? Esta vibra bastante pesada. Hay tristezas, hay arrepentimientos, hay corajes, etcétera. Entonces me imagino que Ujú. por eso tiene una vibra muy pesada los cementerios. No sé si a ti te pasa cuando has ido a un cementerio o un velorio, Sí, cómo regresas no. todo drenado, independientemente de la tristeza que estás viviendo pues por la situación. Sí creo que es un lugar como de una energía bien baja, ¿no, amigo? Claro. Sí, 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 o definitivamente de una energía especial, ¿no? O extraña, amigo Javo. Así es, familia de la Sexta Vela, pues bueno, ya escucharon la temática de la noche de hoy. Vamos a estar hablando de esto que sucede o le ha sucedido a personas en los cementerios. Así que, pues váyanse poniendo cómodos, familia de la Sexta Vela. Si nos van escuchando ahí en el carro ya de regreso a casita, súbanle un poquito, pero no se nos distraigan, por favor, para que no vaya a haber ningún accidente. Recuerde poner alguna chamarra o una Sí, mochila en el asiento del copiloto, no se les vaya a subir por ahí alguien. ¿Vale? Bueno, no por muertito. ahí, ahí al lado, ¿no? Entonces, pero bueno, familia de la Sexta Vela, pues vamos a iniciar con las historias que tanto nos dan curiosidad de escuchar, que tanto nos gustan. Así que, amigo Javo, pues nos arrancamos. A ver, mira, la verdad es que este tema se me ocurrió, o bueno, lo traje a la mesa igual Ujú. para que lo platicáramos, lo investigáramos, porque hace unos días, no me acuerdo, o sea, si fue la semana pasada o cuándo, encontré una historia bien, o sea, que me gustó mucho, la encontré en TikTok, la Ok. escuché obviamente, me puse a leer más sobre la historia y está muy buena, amigo, porque el hombre que la relata, pues justo es de estas llamadas Ujú. que hacen a una estación de radio, se queda grabada la llamada y Ok. digo, o es un gran actor el señor, que dice ser un taxista, o de verdad se escucha en su voz, pues, el miedo cuando recuerda que vivió esta historia, que justo él dice la viví ya hace tiempo. A la madre. Entonces, no sé, me gustó mucho la historia justamente por ese, o sea, por lo que pasa en la historia y por cómo queda grabado y de su viva voz puedes escuchar. No es lo mismo que leerla por ahí en un texto. Pero bueno, te la cuento y ya me dirás tú qué opinas. Ujú. Va. Dice, esto me pasó en Jalapa en el 2007. Yo trabajaba de taxista y esa noche, un sábado, estaba en la base del antro, el balcón. Dice que esto pues obviamente fue antes de las aplicaciones pues de Uber, de Didi, entonces la verdad es que le iba muy bien a él en la Ujú. chamba, dice, más en pues en estos horarios nocturnos, porque saliendo del antros, pues mucha gente terminaba la fiesta y pues tomaba los taxis, ¿no? Entonces le iba muy Ujú. bien. Perdón. Dice, ya eran como las 11 y vi cómo había dos señoras mayores en una de las esquinas enfrente de donde está la base. La verdad es que se veían muy extrañas porque se veían muy chiquitas. Se veían alrededor de unos 70 u 80 años de estas señoras que pues ya son muy viejecitas y por eso se ven como chaparritas. Y lo Ujú. peculiar, y me acuerdo muy bien, es que ambas estaban con un ramo de flores
un ramo grande de flores en las manos y me dio la impresión como si vinieran o fueran a un velorio. Ujú. Vi cómo se acercaban con otros compañeros de otros taxis, les habían preguntado, pero al parecer ninguno las quería subir porque las señoras decían que lo único que traían eran 100 pesos Ok. y pues no era como suficiente para la distancia, para el lugar al que querían que las llevaran, ¿no? Dice, la verdad es que esa noche a mí me había ido muy bien, había llevado mucho pasaje, era una buena Sí, noche y me dieron lástima porque pues ya se veían bastante grandes y dije, voy a hacer mi buena obra del día, claro. las llevo. 100 pesos son 100 pesos, aunque me quede solo para la gas, pero pues es el viaje, ¿no? Por fin les digo que sí, se suben en la parte de atrás y dice que desde el primer momento en que se subieron al taxi Ujú. sintió algo raro, sintió este frío como extraño y también un silencio extraño entre las señoras, ¿no? Pero pues dice yo para intentar romper el hielo, les empecé a hacer la plática, empezamos a platicar muy normal, no menciona Ujú. de qué hablan, simplemente dice que pues sí hubo una interacción. Dice que ya rumbo al lugar a donde las iba a llevar, van pasando por una curva muy famosa que se Ujú. llama la curva del 6 de enero. Él Ok. acota que en esa curva pues es una curva muy peligrosa y ya han muerto varias personas. Entonces una de las mujeres, de las ancianas, le dice, oiga, ¿y a usted no le da miedo pues regresarse solo ahorita en la noche de nuevo a la base? No más. Y el taxista le dice, no, pues la verdad es que yo ya tengo trabajando mucho en este Sí. oficio, manejo de noche y pues es mi trabajo y no me da miedo. Sin embargo, dice, cuando me lo preguntó, la verdad sí me incomodó, o sea, me sentí muy extraño, la forma en cómo me hizo la Claro. pregunta, pues no me dio miedo, pero sí me sacó de onda, me incomodó. Ujú. Dice que iban igual, seguían manejando por la carretera y de repente una de las mujeres con su mano le hizo la señal de que ahí, le dijo ahí, ahí, y señalaron una casa amarilla que estaba justo al lado de la carretera. Dice, era una casa amarilla vieja, tenía las luces prendidas la casa, Ujú. pero se me hizo extraño porque pues justo estas mujeres iban a un velorio y dice, generalmente pues en estos pueblos, cuando hay un velorio pues va mucha gente. No había nadie, o sea, no se veía personas dentro de la casa, no se veían personas fuera de la casa, Ok. sí estaban las luces prendidas de la casa, pero pues dije que extraño. Total, se orilla, se estaciona, las Ujú. mujeres le pagan con el billete de 100, se salen del taxi, dice que se espera para ver cómo entran a la casa, para pues dejar bien a su pasaje y todo, y que Sí. cuando entran a la casa puede ver que al abrir la puerta se ve un fetro al fondo de la casa y que había unos cirios muy grandes encendidos, que claramente pues era un velorio, ¿no? Ujú. Pero no había personas. Ok. Dice que, bueno, se queda como pensando en eso. Ah, y dice que algo extraño es que cuando las señoras bajan, le dicen, oye, ¿de verdad no te da miedo manejar ahorita tan noche solo? ¿O no te da sueño? ¿Por qué no te Madres. quedas un ratito? Acá tenemos café, te puedes quedar Ah, un caray. rato y pues quédate un ratito, ¿no? El muchacho dice que la verdad es que entre que ya se había sacado un poquito de onda con la insistencia y las Claro. preguntas de la señora y que él pues tenía que seguir trabajando, les dice, no, no puedo, la verdad es que yo a tal hora tengo que entregar mi taxi, entonces Sí. pues no puedo, ¿no? Por más que le insisten, ahora sí es que se bajan, abren la puerta y ven el fetro con los cirios. El muchacho dice que ya se quita como este sentimiento de la mente, dice no pasa Sí. nada, fue un viaje raro, pero para seguir chambeando. Y empieza a manejar de nuevo de regreso para la base de taxis. Dice que en ese momento es cuando empezó Ujú. lo verdadero terrorífico, porque dice, regresando por las curvas, estas curvas que te digo que son como medio peligrosas y por donde varias personas han tenido accidentes y pues ha habido varios muertitos. Ujú. eh, Empezó a fallar el motor del coche. Dice Chale. que empezó a perder la velocidad, empezó a sentir como le jaloneaban el coche. Él dijo, chale, pues creo que se está ahogando el motor, pero pues no tendría por Ujú. qué, no estaba inundado ni nada, o sea,
Se le hizo muy extraño hasta que de repente el coche se paró así de súbito a mitad de la carretera. Madres. Él dice que sintió como si algo lo hubiera agarrado por la parte de atrás del coche y lo hubiera Ok. detenido así de golpe. Dice que fue muy extraño. Y pues ahí, imagínate, o sea, a mitad de la noche, el auto parado ahí en la carretera, empecé a escuchar algunos golpes. Ok. Las manijas de las puertas empezaron a mover solas como si alguien las No jalara por fuera, manches. como si intentaran abrir por la fuerza. Madres. Dice, empecé a escuchar manotazos y golpes abajo de las puertas, como si varias personas agachadas abajo del auto intentaran meterse. Pero pues no podían porque había los seguros. Dice, la verdad es que yo no quise voltear porque tenía mucho miedo. Claro. Me quedé paralizado, no quise voltear y simplemente me quedé viendo fijamente hacia el tablero. Empecé a rezar, a decir groserías, a decir todo lo que se me ocurría. Ajá. Y hasta después de unos minutos, el carro reaccionó, pudo volver a arrancar el coche Miedo. y como si nada empezó a manejar. Dice que fueron los minutos más largos de su vida. Y se le hizo muy extraño cómo pues el carro arrancó de la nada, o sea, como si no fuera nada, ninguna falla mecánica, ¿sabes? Porque pues Ujú. realmente no se bajó a revisar ni nada. Dice que empezó a manejar y en su camino encontró a unos policías que estaban por ahí. Se acercó y les dijo, oigan, pues me pasó esto, la verdad estoy muy espantado, no sé qué. Sí. Y los policías le dijeron, mira, chavo, la verdad es que varias personas que pasan por ahí ya nos han contado que pasa eso, entonces, pues ten A cuidado, o la sea, madre. no podemos hacer nada, ¿no? Dice que la Así que verdad, o no, que sea, vayan a arrestar ahí a los sí, a los fantasmas, ¿no? fantasmas. Dice, la verdad es que yo ya estaba muy, muy espantado. Generalmente solía trabajar hasta 3 4 de la mañana, que es justo cuando las personas salen de la zona de los antros, pero dice, tenía tanto miedo que me fui directamente a mi casa y me metí a dormir. Dice que llega a su casa, se acuesta en la cama y se queda dormido así inmediatamente. Ujú. Y él no dice haber tenido pesadillas, pero cuando despierta a la mañana siguiente, dice que es bien raro porque su cama estaba empapada y él estaba pues lleno de sudor, como si toda la Ujú. noche hubiera sudado y sudado y sudado. Dice, literal, o sea, mi sábana estaba así marcada No con manches. mojada alrededor de lo que es mi cuerpo. Amanecí empapado, dice, casi casi como si hubiera corrido un maratón, pero pues no, o sea, simplemente dormí y nada, ¿no? Dice que varios días le pasó lo mismo en las noches. Iba a dormir Ajá. normal y despertaba empapado de miedo, de sudor y pues tenía sudores fríos. También dice que empezó ya a sentirse muy incómodo al trabajar porque pues Ok. como te digo era una persona que trabajaba solo de noche, entonces cuando empezaba a ver que anochecía empezaba a sentir esta como adrenalina, como esta sensación de ansiedad Ujú. lo estuvo percibiendo por varios días. Dice que en una de estas noches que estaba manejando, después de lo que te conté, iba así normal manejando y de repente sintió unos golpes abajo del coche. Dice, lo primero que pensé fue que atropellé algo, a un Claro. animal, una bolsa de basura, algo así, porque escuchó pues varios golpes así en la parte de abajo del auto. Se detuvo y empezó a escuchar como quejidos debajo del auto. Madre, sí, pero dices, no Como manches, ya atropellé a alguien. Exacto, como si alguien estuviera justo debajo del coche. Empezó a escuchar quejidos, quejidos. Se baja para revisar, pues, qué era esto que estaba dando golpes y que estaba Ujú. sollozando debajo del coche. Se asoma y no hay nada, nada. No hay, o sea, el auto no está ni chocado por el frente, no hay marcas de ningún golpe, no hay sangre. No hay Ujú. nada abajo, ni una bolsa de basura, ni un animal, ni nadie. Eh, Se le da mucho miedo. Siguen pasando varias noches. Otra vez se va a dormir y despierta aterrado. Despierta con este sudor frío.
Dice que ya era imposible para él trabajar porque pues, o sea, estaba ya muy mal, porque al final pues esta es su forma de vivir, ¿no? Y ya le estaba Claro. afectando a su trabajo. Entonces alguien le dijo, ¿sabes qué? Pues vete a hacer una limpia. Ya van varios días sin poder dormir bien, Ujú. van varios días que está sintiendo estas cosas raras en el taxi, entonces tengo una señora que te puede ayudar. Dice, la verdad es que yo ya estaba tan asustado que fui. Y lo que hizo la señora fue que literal me dijo que me iban a curar del espanto porque pues le conté lo que había pasado y pues eso es eso, ¿no? Que estaba enfermo de espanto, le dijo. No relata qué es lo que le hizo, simplemente dice Ujú. que después de estas visitas con la mujer, poco a poco como que se le fue, digamos, como yendo este miedo a manejar de noche, como esta sensación de que algo malo iba a pasar, empezaron a dejar de pasar estos sucesos de los golpes en el carro, de lo de los ruidos, Ok. y pues empezó a dormir y todo normal, hasta que en algún momento, pues, dice, ya recobré por completo, pues, mi dinámica de taxista de noche, ¿no? Dice, pasaron varios meses. Al principio yo ya no quería manejar hacia ese lugar donde me había sucedido esto de las señoras, porque pues, aunque ya estaba yo curado de espanto, pues me daba cosa ir para allá, ¿no? Pero pues ya trabajaba normal y todo. En una noche que justamente está en un trabajo, va llevando a una vecina a un viaje. Y pues justo están platicando de, oye, pues el taxi, cómo es manejar de noche, qué es lo más raro que te ha pasado. Y dice que Ajá. pues casual, o sea, él es algo que ya le había pasado hace mucho tiempo, que ya le habían curado de espanto y le platica lo que le pasó, le platica que subió estas mujeres, Sí. lo extraño que fueron sus preguntas, cómo venían vestidas, lo de las flores, y le dice a dónde las lleva y le habla de la casa amarilla extraña a la que las lleva, ¿no? Ok. Dice que en el momento en que él le cuenta sobre la casa amarilla, el rostro de la mujer cambia por completo y se puso seria, seria, ¿no? Ok. Y ya el chavo le dice, no, pues ¿qué pasó? O sea, ¿qué te dije, no? O sea, ¿qué dije mal? Y la señora le dice que pues ella, no sé si conoce a alguien que vive por ahí o vive por ahí. Le dice, esa casa lleva vacía desde los años 50 o 60. Bien. Ahí vivían dos hermanas, dos ancianas de más de 80 años que murieron desde hace ya varias décadas. No ha habido nadie que viva en esa casa. Probablemente pues no ha habido ningún velorio ahí desde que las señoras fallecieron. La Ujú. verdad es que la casa, como da a la calle, el municipio le da mantenimiento para que no dé mala imagen, Claro. pero pues está abandonada. O sea, es una casa que lleva abandonada más de 60 años quizás, ¿no? Y entonces el muchacho como que se le hiela la sangre, se queda congelado y allí dice, Ujú. entendí todo. Aquella noche llevé a dos pasajeras a su propio velorio. Verde. Y pues ya ahí termina la historia, pero qué loco, amigo. ¿Qué Está. piensas? No manches, está buenísima la historia, amigo. Como que hay, corríjanme si no, familia de la sexta vela, pero esta es una de las historias recurrentes, ¿no? Generalmente con personas que se dedican pues a andar ahí en, en el taxi, ¿no, amigo? Y más a altas Ujú, horas de la noche. Yo les platiqué el caso también de una persona que sale para entregar, no sé si algún dinero o algo que tenía que hacer, que tenía que entregar. Sale de su casa, él al regresar o al ya ir de regreso a su casa lo atropellan, fallece ujú, al lado de la carretera y de repente ya algunos taxistas justo decían, ¿no? Que se subía, que les pedía normal, como cualquier persona, abría la puerta y todo, que se subía, que les pedía que lo llevaran acá a su casa y que justo estando ahí, pues ya no lo veían, ¿no? Entonces, como que hay muchas historias, amigo Javo, como estas, ujú. ¿no? No sabemos
si se quedaron ahí en un loop, ¿no? Atascadas ahí en el tiempo. Pero, por ejemplo, eh, me saca de onda que le preguntan, ¿no? Porque en este caso, la historia que les conté no les dice nada más, solamente como nada, como pasajero, de, te puedes meter aquí, me dejas ahí y ya está, ¿no? Pero en ese caso que las señoras le van preguntando de, oye, pues, ¿no te da miedo andar aquí? Ujú. ¿No? O sea, se me hace, se me hace muy extraño, amigo, ese tipo de casos, ¿no? Porque pareciera que las señoras saben, ¿no? O no sé, saben que ya no están en este plano o a lo mejor sí, ¿no? Y por alguna razón, pero, a ver, si son personas que murieron en los años 50, seguramente el taxi no es como de esa época, ¿no? No, claro. ¿No? Entonces, am, ¿será que ya saben, pues que ya no están en este plano, amigo, y que, bueno, han estado haciendo eso por alguna razón, ¿no? No han podido trascender o algo y buscan de cierta forma, a lo mejor justo no espantar, ¿no? A la persona y hacerle ese tipo de preguntas, de Ujú. conversación, pero también como de no espantarlo, pero también de decirle, oye, pues como que ya es tarde, ¿no? Para que andes, andes trabajando o andes por acá, eh, pues ya mejor vete a tu casa, ¿no? O algo así, no sé, me imagino, amigo. A mí lo que me da o sea, cuando escuché la historia, lo que pensé fue que probablemente querían, o sea, cuando esta mujer le dice, ¿por qué no te bajas y te quedas un ratito? Ah, ¿Sabes lo que yo claro. pienso? Que Ujú. justo, pues probablemente son almas que olvidaron, o sea, ya nadie las vela, ¿sabes? O a lo mejor murieron solas también, y Claro. entonces quizás lo que necesitaban o lo que necesitan y lo que buscaban con este taxista era Ujú. que alguien pues las velara, ¿sabes? Alguien se Ah, claro, recordara de claro. ellas. Es lo que yo pienso, porque justamente, o sea, me puse a pensar yo, ¿para qué querían que se quedara? O sea, esta de lo que dices de que a lo mejor pues ya es muy tarde y quédate un rato a descansar, también pues son fantasmas Claro. muy buena onda, porque lo estaban cuidando. Pero también, o sea, a mí lo que me daba la impresión es que lo que buscaban era que alguien pues las recordara. Me hace pensar en esta película de Coco cuando les dicen que cuando los comienzan a olvidar, pues ellos desaparecen, ¿no? Será algo así que Pero ya, perdón, ya ahora sí. sí, como si justo necesitaran que alguien las recordara, ¿no? Como Ujú. pues estas almas en pena que luego hemos platicado en otros episodios, estas crucecitas que luego están a mitad del camino, Claro. que a lo mejor solo lo que necesitan es que alguien se acuerde de ellas, que alguien les lleve flores, porque además se me hace o sea, la historia se me hace este gesto súper Ujú. triste de que ellas mismas estaban llevando flores a su propio funeral fantasma, ¿no? O sea, es como Claro. alguien quédese en nuestro funeral y eso es lo que a mí me hizo sentir, ¿no? En lo que me hizo pensar, Ujú, quién ujú. sabe. Sí, digo que ya cuando, por ejemplo, si escuchamos toda la historia completa, Ujú, de repente en vez de darte miedo, de repente suena pues hasta triste, ¿no? ujú, Que dices, qué mala onda, ¿no? Porque a lo mejor justo lo que dices, están buscando por ahí alguien que les, no sé, les rece algo, les vaya a prenda hablar una con ella, vela, les prenda lo que vela, sea. luz, no Ujú, sé, no sabemos qué onda, pero es una historia pues muy interesante, amigo Jabo, ¿no? Como, hay como un patrón de historias, ujú, como esas, como la que les comenté hace un momento, ¿no? Y generalmente pasa en las carreteras, ¿no? De ujú, personas, al parecer, que fallecen ahí al lado de la carretera, que a lo mejor justo como este chico solamente salieron y regresaban a su casa, pero ya no volvieron porque sucedió este accidente y a lo mejor no era el momento todavía de que partieran
y claro, se quedan ahí, ¿no? Repitiendo a lo como mejor, atrapados en no un loop. sabemos, ¿no? No lo sabemos realmente, podemos entrar en el terreno de la especulación nada más, ¿no, amigo? Otra cosa que se me hace bien interesante, igual de esta y otras historias que hemos platicado, es la interacción, porque Ujú, no es un eco de, o sea, no es como que claro. solo esté parado ahí o esté sentada en silencio, sino que literal hubo una conversación inteligente, Ujú, racional ujú. entre tres personas, ¿no? Sí, Y claro, el claro. billete con el que le pagan de 100 pesos. Y además, ¿sabes qué también está bien interesante? Que otros taxistas hablaron con ellas y nadie las quiso llevar. O sea, no es como que lo hayan elegido a él para llevarlo, sino Claro. realmente, pues pudo haber sido cualquiera de los que estaban ahí Ujú, estacionados. Él las quiso llevar y pues le tocó esta historia a él, ¿no? Pero qué fuerte que, o sea, sí está bien raro porque ujú. son personas que murieron hace 60 años, dos fantasmas, pero traen efectivo, ¿sabes? Y platican. O sea, Claro. está Sí, para pensarse. está muy, muy, muy padre la historia. Familia de la Sexta Vela, ustedes díganos qué opinan Sí. de esta historia, de qué se puede tratar, qué les pasó a estos fantasmas que a lo mejor por qué razón todavía andan por ahí, ¿no? Pero bueno, amigo Javo, yo les voy a contar una historia. Ujú. Esta historia nos las comparto por aquí por Take Flight, ¿no? En Reddit. Y él dice que él acostumbraba a ir a panteones con su familia y que él, por alguna razón extraña, pues le gustaba sacar fotos Ok. en los panteones. Oh, Entonces interesante. dice que, que pues con los años juntó fotos extrañas, ¿no? Como de orbes, ¿no? De neblinas Ujú. que no estaban en ese momento. Entonces, dice que, pues, que ha tenido varias experiencias por esas visitas. Uf. Y dice, pero hay una que me pone los pelos de punta. Ujú. Dice, era una noche tranquila en el cementerio. Mm. Dice, yo sacando fotos con mi papá y mi hermano menor. Dice, en los primeros tiempos de mis excursiones nocturnas, pues no pasó nada raro mientras andábamos por ahí. Dice, solo una noche, dice, había un cielo estrellado. Cuando llegamos a casa, dice, pusimos la tarjeta SD de mi papá en la computadora y descubrimos que había sacado una foto buenísima de una neblina fantasmal sobre una tumba. Dice, no tengo la foto, pero dice, parecía como si hubieras puesto un cigarrillo encendido debajo del lente de la cámara. Dice, poco después, nuestro perro empezó a ladrar como loco por la ventana al lado de la computadora. Uy. Dice, ladró sin parar como 20 minutos. Dice, no era raro que ladrara afuera. Lo raro fue el momento. Sí. Dice, así que salimos a ver qué pasaba, pero no había nada ahí. Dice, así que me fui a la cama y me quedé dormido. Abrí los ojos y vi que mi reloj digital rojo marcaba las 3 de la mañana en punto. Dice, dice, yo duermo sin luces, así que en mi cuarto estaba a oscuras. Mm. Y en el silencio de la noche escuché un sonido suave como de algo deslizándose. Dice, era muy silencioso, como madera suave sobre alfombra. Tenía los ojos abiertos, pero la mente casi dormida. Así que no procesé el sonido y volví a dormir. Me desperté a la mañana para ir al colegio y miré mi escritorio en la esquina del cuarto. La silla de madera estaba sacada del escritorio y girada Oh. para quedar frente a mi cama perfectamente. Mi escritorio estaba justo al lado de la puerta de mi cuarto y si la silla no estaba metida, no podía salir. Así que siempre la dejaba metida
cuando no la usaba. Si la idea todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso. Dice, esa experiencia cambió mi forma de ver lo paranormal. Desde entonces, cuando me voy de un lugar después de andar husmeando, siempre digo en voz alta, de forma educada pero firme, que los espíritus que haya no son bienvenidos a seguirme a casa. Y me ha funcionado Ujú. bastante bien desde entonces. Dice, terminé Wow. teniendo algunas cosas raras más en mi cuarto. Dice, durante un año, más o menos, había una sensación de presencia, a veces muy obvia, de día y de noche, y sentado. Y una noche, perdón, estaba despierto en la cama cuando sentí como si alguien se hubiera sentado al final de mi cama. Uf. Hice un trato con ese espíritu. Poco después, si tenía que quedarse, podía tener mi cuarto media jornada cuando yo no estaba, Ok. pero que me dejara tranquilo cuando estuviera en casa. Dice, nunca más me molestó. Ahí está esa. Oye, está bien interesante, amigo. ¿Cómo ven? Entonces, o sea, es de alguien, amigo Javo, que por alguna razón la pasaba con su familia, no sé si trabajaban ahí, hacían algo, Ujú. eh, pasaba tiempo en los panteones y pues le daba por sacar fotitos, ¿no? Por sacar fotos en los panteones y ver pues si algo se grababa. Pero al parecer, además de que se grababan por ahí cosas extrañas, aparentemente también estos fantasmillas del cementerio, Se le llegaron a algunos pegar. lo seguían. Sí. Pero Ah, bueno, ahí está. Esa es otra historia está, familiar de la está sexta bien vela. interesante su hobby, ¿no? Sí, sí, qué onda, ¿no? Andar sacando, pues bueno, yo creo que, digo, no sé si ustedes lo hicieron en algún momento familiar de la sexta vela. Yo sí, no en un panteón, ¿no? No en un panteón, pero ya cuando tenía celular sí andaba por ahí en la noche y a ver una foto, ¿no? A ver qué sale. Nunca salió nada, afortunadamente. Pero bueno, ya esto de irse ahí a los panteones, pues es otro nivel de aventura. Sí, de audacia. Fíjate que justo en TikTok hay un buen de gente que, pues que sí se va a grabar. Ves que ahorita puedes comprar las Spirit Boxes, pues Sí, literal así en internet y hay varias, cuentas que justo se van a... Hay una que me gusta mucho, que es una persona que le da mantenimiento. Me imagino que trabaja en un panteón y ujú, les da mantenimiento a las tumbas, a los caminos del panteón, ay, se me olvidó, a donde están las urnas, y deja prendido su Spirit Box sí, mientras lo como está los haciendo, mausoleos, los ¿no? mausoleos justo, está grabándose, hace cuenta que pone su celular con el Spirit Box enfrente y la chica está limpiando y todo. Y se queda grabado, pues, de repente voces de psicofonías, Chanclas, todo tipo de cosas, ¿eh? He claro. escuchado que le agradecen, por ejemplo, A la madre. pues que le esté limpiando su tumba, por ejemplo, Wow. o que los esté yendo a visitar, o que les esté cambiando las flores. Es que es esta parte que te digo que a veces siento que, o sea, está esta teoría de que los fantasmas pues solo son como este eco de lo que se vivió y está como, digamos, Ujú, impregnada la energía. Pero yo pienso que este otro lado que, o sea, no puede ser un eco si estás reaccionando a algo al momento, ¿sabes? O de claro. gracias por traerme flores. O sea, eso no es un eco, ¿sabes? Bueno, yo pienso. Entonces se me hace bien interesante. Y esto que se le llegó a pegar a algún muertito, fíjate que pasa mucho, ¿eh? Por eso Ujú. yo llegué a ir en algún momento con una señora que sí me dijo, es que a ti se te pegan muy rápido los muertos, entonces Órale. si no tienes que ir a un panteón, no vayas. O sea, Ujú, solo si es una necesidad muy, o sea, de que pues sí, es un familiar muy cercano y tienes que ir, ve, claro. pero si puedes evitar ir a panteones, a hospitales, porque Ujú, pues se te pegan y lo que tienes que hacer es, ella me dijo, pues llegando a tu casa, date un baño, inmediatamente métete a bañar con sal
y Con sal. y un bañito de sal. O sea, yo Ah, lo que he hecho a veces es en un plato hondo echo sal de grano, ujú, me meto a bañar y con la misma agua calientita que va cayendo, dejo que se llene el cuenco y ya, o sea, me baño normal, jabón, champú, todo igual. Y al final lo único que hago es que tomo el cuenco con mis dos manos, imagino que el cuenco está lleno de luz, digamos que el agua es agua dorada, agua de luz, ok. y me la voy echando así en la cabeza y solo digo como de pues lo que no es lo que no es mío que se vaya, cualquier cosa negativa, cualquier energía, cualquier pensamiento que pues es negativo, que no me pertenece, que se vaya y listo. Es un pequeñito baño de sal de luz de limpieza y digo, se lo Ujú, recomiendo cuando lleguen a ir a algún panteón o así, ok. porque luego hasta te duele la cabeza, o sea, porque es Claro, esta sí, sí, energía sí. muy fuerte. Ujú. Sí, sí, exactamente. Justo em, estaba leyendo una historia, es de alguien que dice que solía trabajar temporalmente en un cementerio Ujú, y dice que aquí había tumbas que de la época de la guerra, dice, de la revolución, ok. dice, y tumbas muy, muy antiguas. Ujú, Dice que un día estaba arrodillado en el césped, pues haciendo su trabajo, limpiando las tumbas. Dice, ujú. cuando una voz de mujer, dice como a unos 3 metros más o menos de distancia, susurró, hola, ¿qué Uf, estás haciendo? ¿cómo crees? Dice, entonces me levanté inmediatamente porque pues me sorprendió. Sí. Dice, me sorprendió mucho escuchar esa voz. Dice, miré a mi alrededor buscando a alguien, no había nadie cerca. Dice, ahora, dice, en este momento pues, hubiera dicho, pues, bueno, fue mi imaginación y ya, ¿no? Dice, pero en ese momento, pues sí, sí me espanté. Dice, pero le contesté y le dije, hola. Dice, y lo dije fuerte. Dice, y un susurro, una vez más, me respondió, hola. Dice, tomé Wow. mis herramientas de jardinería y me largué de ahí. Dice, nunca más me volvió a pasar algo así, pero pues casi me cago ese día, ¿no? Casi se muere también él. Sí, sí, imagínate, no, o sea, te contestaron, güey. Ay, No, 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 qué miedo. hasta Pero se bueno, me mira, pusieron así toda sí, la piel de gallina de que me imaginé el susurro de hola. sí, no, manches. No, no, no. No, es como esa vez que les platiqué que la tía de un amigo que dijo Ah, sí. que no, que era muy escéptica, ¿no? Y que decía, no, a ver, yo no creo en nada de eso. Y que una vez justo estando limpiando en su casa, ella pues Ujú, sola, estaba sola, estaba limpiando su casa y que de repente dijo, no sé, se le ocurrió eso de haber estado escuchando después historias de terror ahí en las reuniones familiares y todo eso y pues ella era escéptica, ya no decía, no, eso no existe, nada. Entonces, ese día estaba limpiando, estaba en silencio su casa y todo, y de repente se acordó, pues justo de las ujú. historias y todo eso, y que dijo, bueno, a ver, pues sí es cierto que hay fantasmas, pues a ver, hagan algo, prendan el radio o algo, y prendieron el radio, ¿no? Y se salió, o sea, recibió una respuesta, ¿no? Córrele. Entonces, igual que pues este chico, ¿no? Jardinero que hay en los panteones, y de repente le da por contestar, ¿no? Le decir hola para ver si alguien le responde y efectivamente alguien le responde, ¿no? Y por Pero bueno, andar toreando al fantasma siempre pasan este tipo de cosas. no, no, qué miedo. No, pero no manches, o sea, imagínate. Y aparte, digo, la primera vez que lo escuchas puede ser que dices, ah, caray, ¿no? ¿Quién lo dijo? Ah, bueno, seguramente vino de acá, ¿no? O Sí, seguramente de fue este un lado. ruido, fue una canción que se escuchaba a lo lejos. Tratas de encontrar Sí, algo, ¿no? una respuesta Pero lógica. ya después que tú respondes y Sí, te vuelven a responder, ya, o sea, ya no. algo Por, ahí. por eso este güey de agarró y se fue. Se cagó. Sí, digo, no, vamos a la goma de aquí, ¿no? Pero bueno, bueno, pues ahí está, familia de la sexta vez, la otra de las historias pequeñas, pero que sí, sí, te deja.
sí te deja pensando, ¿no? En estas otras realidades o en lo que pasa, amigo Javo, pues después de que dejamos este plano, ¿no? ¿Qué pasa ahí en los cementerios? Ahí es verdad, como en la película de Coco, que ahí están, Ujú. ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos vamos de de este planeta? Que hay un montón De teorías, de ¿no? teorías, de supuestos, de todo eso, familia de la Sexta Vela. Ustedes cuéntenos en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿No? ¿Ustedes pues qué creen que pase después de vivir en este plano? Fíjate que aprovechando que justo mencionas los comentarios, me gustaría, a ver, hacer una pequeña convocatoria. Qué padrísimo sería que por ahí, familia de Sexta Vela, alguien nos pudiera contactar con alguna persona que haya trabajado, que trabaje con algo relacionado justo a cementerios, a estos lugares donde hay cremaciones, porque estoy 100% seguro de que deben tener un millón de historias como las que estamos platicando, que a ver, es que siempre pienso yo, cuando vas pasando por la calle y escuchas algo, si te aparece algo, claro que es aterrador, claro que pues te da miedo y todo, pero al final es una historia que te va a pasar una vez porque pues literal puedes no volver a pasar por ahí y listo, ¿no? Es como de, ay, me quedé en un Airbnb Ujú. y me pasó algo pues paranormal, simplemente pues no vuelves a ir ahí, ¿sabes? O sea, como que tienes la opción de, pero ¿qué pasa con estas personas que trabajan ahí y que todos los días tienen que ir? Por ejemplo, la historia que acabas de platicar, amigo, de este jardinero que es como de, güey, pues es que tengo que regresar mañana a ese mismo lugar Claro. Y y me aparte que fue en el encantaría. día, ¿no? Sí, claro, o lo que platicábamos de esta biblioteca tan que tanto le traemos ganas de platicar, que pues tengo que ir, o sea, no hay Claro. manera y tienes que buscar, o sea, como que tienes que buscar la forma de hacer tu trabajo y vencer este miedo y así. Traigo una historia, amigo, que justamente la cuenta un guía de Panteón, Ok. que es, a eso la quería conectar justo, que son estas personas que me imagino que ya lo han vivido tantas veces pues que terminan medio acostumbrándose, que terminan normalizando las cosas también. Me Sí. imagino yo que para pues poder sobrevivir, porque pues es lo que te digo, o sea, si de todas formas mañana tengo que ir, voy a tratar de darle la vuelta para que pues no sé, sea menos pesado. Sí, claro, porque si no, imagínate, o sea, todavía ni llegas a tu trabajo o es en la noche y pensando que, híjole, no manches, ¿Qué va a tengo que ir pasar ahora, mañana, no? ahora qué va a pasar, pues ni estás cómodo haciendo Sí, tu chamba y a lo mejor hasta pasa un accidente, ¿no? Por estar ahí, pensando en este tipo de situaciones, amigo. pero mira, esta historia dice, esta historia o estas historias me las contó un guía local del Panteón Local de San Luis Potosí en San Ok, Sebastián. Dice, quizás suene tierna esta historia, pero probablemente no es tan inocente como ok. puede parecer. Dice, todo gira alrededor de la tumba de un niño, Ujú. que también ahorita platicaremos de este tema de los niños fantasma, que siempre lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Pero dice... Todo gira alrededor de la tumba de un niño. Este pequeño niño murió ya hace varias décadas y su familia, con el intento de consolar su partida y pues ahí llevar su duelo, lo sepultó rodeado de varios de sus juguetes favoritos. Las personas que, bueno, esta persona que es el guía del panteón dice que justo fue un entierro bastante peculiar porque pues era el pequeño féretro y alrededor pues pusieron sus juguetes, algunas cosas de su ropa, pertenencias, pero dice que él recuerda muy bien que pues justo enterraron junto a él un globo color rojo. Ok. Un globo inflado de estos de helio que flotan, lo echaron en la tumba, le echaron tierra y pues se quedó ahí enterrado, ¿no? Eso pues hace ya varias décadas. Y justamente dice, este globo es el protagonista de las historias que acontecen en este panteón. Dice, los visitantes cuentan que a veces
cuando están visitando a sus familiares o están caminando entre las tumbas, pueden ver un extraño globo flotando pues por ahí a lo lejos en el panteón o en alguna esquina del panteón o algo así. Ujú. Y dice, sin importar que no haya viento o nada, el globo a veces comienza a moverse solo, despegándose lentamente del lugar donde está, como si alguien lo estuviera moviendo, como si alguien lo estuviera Ujú. jalando o como si alguien lo estuviera empujando, ¿no? Pero no es nadie, solo es un globo, así como los de It, me lo Madres. imagino yo, Sí, que es el globo sí, yo ahí también. flotando. Literal así me lo imaginé como los de It. Dice, lo más desconcertante ocurre cuando el globo comienza a avanzar, a veces directamente hacia los Neta, neta. visitantes, como si fuera Ah, caminando hacia los visitantes. Dice, incluso he llegado a ver videos donde el globo se va deslizando por alguno de los pasillos del panteón y va esquivando las lápidas, va girando en las esquinas hasta colocarse junto a la persona que va grabando, como si justo estuviera caminando y pues cuando tú vas caminando pues evitas las tumbas, evitas no sé, un árbol, lo que sea, así el globo, como si alguien estuviera llevando ese globo o como si el mismo globo tuviera wow. conciencia. Dice, eh, 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 y lo que hemos llegado a pensar es que es el fantasma del niño el que trae obviamente el globo y pues Claro. quizás el niño en la búsqueda de compañía pues es que se acerca a estas personas, ¿no? Dice, Wow. hay otra historia que me contó sobre que una tarde durante uno de sus recorridos justo que hacía este guía en el panteón apareció el globo flotando Ujú. y comenzó a acercarse a una mujer que estaba hincada rezando en una de las tumbas. La mujer no sabía nada sobre esta leyenda, Ujú. creyó que era una casualidad, hasta que el globo siguió acercándose, 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 hasta que quedó así a 2 centímetros de su cara flotando, ¿no? Em, Dice que la mujer se puso pálida, 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 porque dijo que tenía la sensación de que alguien estuviera parado frente a ella, No manches. pues como si la estuviera mirando fijamente. O sea, yo Claro. me imagino que como la señora estaba hincada en el piso, pues pensando que es un niño, pues estaban a la altura, ¿no? Entonces, Ujú. qué fuerte. La mujer se puso pálida, al final la tuvieron que sacar del panteón porque pues supongo que del miedo se ha de haber puesto muy mala. Dice, otros turistas aseguran haber escuchado risas alrededor de las tumbas, risas del niño. Claro. Algunos incluso han sentido pequeños pasos siguiéndolos mientras se alejan y cuando voltean los pasos se detienen y pues obviamente no hay nada. Uno de los veladores dice que el fenómeno más extraño ocurrió una noche que él estaba trabajando, velando el panteón. La noche estaba, perdón, estaba lloviendo la noche. Obviamente no había nadie, ya era muy tarde, no había visitas y pudo ver a este globo flotando que venía pues desde las Órale. tumbas avanzando hasta la entrada del panteón. Imagínate desde las tumbas avanzando, avanzando, así como te digo, Rarísimo. esquivando los árboles, esquivando Claro. las tumbas hasta llegar a la puerta del panteón. Eso ya está muy creepy. Muy creepy, ¿no? Dice que el velador pues se quedó así como de, ¿qué está pasando? O sea, ni siquiera hay aire. Claro. Y pues dice, lo que pensamos es que quería salir, como si estuviera buscando con quién irse. Em, y pues nada, o sea, dice que como esta historia hay muchas anécdotas Claro. sobre el globo. Al final, pues lo que se ha llegado a pensar es que el espíritu del niño sigue atrapado o de alguna manera no ha Ujú. podido descansar, está buscando con, ya sea con quién jugar, con quién irse o simplemente pues no le gusta estar solo. Entonces, pues lo que han dicho algunas personas es que Ujú. si ves el globo y se acerca a ti, pues dejes que se acerque a ti, o sea, como para ayudarle a dar descanso a este niño de ser la compañía que a lo mejor necesita en ese momento, que es lo que te decía de la historia del taxista, de las señoras, a lo mejor quizás algunos lo único Sí. que necesitan es que, pues que estés ahí un ratito con ellos, ¿no? Obviamente, pues qué miedo, Sí, claro. pero pues, ¿qué opinas, amigo? Wow. Porque también está esto que hemos platicado sobre lo que los niños fantasma no existen. Me quedé pensando también en Claro. esa parte y qué tal que es otra cosa. ¿Cómo ves? Sí, para saber, ¿no? Para saber, pero Sí, ya de por sí que
pues, un globo te ande siguiendo y que haya testigos que sepan pues que eso sucede. La verdad es que está muy creepy Sí, la cosa ahí, ¿no? Si ya de por sí la película de It ya se encargó de ponernos en nuestras mentes exactamente. a a este payaso, imagínate, ves algo así, no, no manches, qué miedo, amigo, ¿no? Pero, y aparte, o sea, en un panteón, En un panteón. no man, menos, ¿no? O sea, Porque además, ¿qué haría un globo ahí, sabes? Es lo que, sí, pues es no, como, no lo sé. no, yo el pinche globo y si me viene para acá, yo me echo a correr, ¿no? Sí, Es lo más, es lo más probable. Familia de la Sexta Vela, ya más tenemos unos minutitos, pero cuéntenos qué opinan. Esta historia está rarísima, esta que nos está acaba rara, ¿no? de contar Jabo. Está bastante extraña, pero ¿ustedes qué opinan? Déjenos ahí en la caja de comentarios. Si tienen alguna una historia extraña así en panteones, por Ujú. favor, mándenla al correo de la Sexta Vela. O mándenos un audio ahí en Instagram o escríbanla como gusten para que podamos compartirla aquí en algún otro episodio, amigo. Mira, te voy a contar la última historia, amigo Javo. Sí, Y es de una persona que se hace llamar el dios de los gritos, ¿no? órale. Ahí está. Y dice, viví un tiempo tipo al lado de un cementerio pequeño. Dice, mi Mm. mamá y yo vimos un montón de gente rara saltando las rejas para visitar tumbas. Yo era muy pequeño, dice, así que ni idea, pues qué hacían esas personas ahí. Pero una noche, dice, estaba en la cama tratando de dormir cuando escuché pasos entrando a mi cuarto. No le di mucha importancia porque usualmente pues mis papás me revisaban si es que ya estaba durmiendo, pero los pasos nunca se fueron. O sea, entraron y ya no Uf. los escucho salir. Ujú. Dice, así que me senté para ver quién estaba en mi cuarto, pero no veía a nadie. Dice, pero algo importante de mencionar es que yo tenía un Doberman que dormía conmigo. Y sí, definitivamente el Doberman estaba viendo algo. Dice, gruñó un poco y después vi y sentí como alguien se sentaba en mi cama. Dice, Oh. sí, como si alguien se sentara. Dice, y antes de que pudiera procesarlo, hubo un bang, dice, como un estruendo, dice, en mi cuarto, dice, como un disparo, dice, amortiguado, dice, pero se escuchó muy fuerte. Dice, literalmente me hizo saltar del susto, dice, por el ruido. Dice que casi pierdo o sea, casi me desmayo, dice. Ujú. Dice, pero después de eso, después de ese ruido, dice, me quedé ahí y sentí como si alguien se acostara al lado mío. Uf. Dice, el perro estaba como loco, dice, estaba ladrando horrible. Mis papás despertaron, entraron en pánico, entraron a la habitación y dice, pues yo no supe qué decirles. ¿Cómo ves? Esa noche dormí con ellos, dice. Uf. Es que justo es eso, ¿no? A ver, pues, ¿qué les digo? ¿No? Les digo y generalmente, ¿qué es lo que pasa? No me van a creer, ¿no? Claro. O una pesadilla, estaba soñando o algo. Pero bueno, pues en fin. Les dejamos esas historias, familia de la Sexta Vela. Esperamos les hayan gustado estas historias de cementerios, estas historias eh, pues que les han sucedido a gente en estos llamados campos santos, familia de la Sexta Vela, ¿no? Pero bueno, déjenos sus comentarios. Ahorita ya se nos acaba el tiempo, familia de la Sexta Vela, y los dejamos con la última historia. Pero bueno, antes de irnos, amigo Javo, y pues ya casi se nos acaba este diciembre, amigo Javo. Ya sé, la verdad es que creo que es un tema bien interesante. No sé por qué no se nos había ocurrido. Creo que hay mucho material para platicar y Mm. estoy segurísimo
que mucha gente va a tener material de este tema. Yo tengo un amigo que justo vivía al lado de un cementerio y me acuerdo mucho que cuando iba a su casa, o sea, yo nunca me quise quedar Ajá. a dormir en su casa porque sí me daba No, ni miedo. más. Amigo, desde su cuarto se podía ver hacia las tumbas, o sea, era... Claro. Y le voy a preguntar porque seguramente deberá tener alguna historia. Creo que él es bastante escéptico, pero Ok. algo tendrá que saber de estas historias. Y pues nada, o sea, me gustó mucho el episodio. Creo que son historias bastante interesantes. Como decía por ahí hace ratito, si conocen a alguien que trabaja, que ha trabajado o que sabe pues de este tema de trabajar en los cementerios de Ujú. embalsamar o de este tipo, la verdad es que me encantaría que nos pusieran en contacto para poder platicar con ellos y a lo mejor tener aquí de invitado. Y quería mencionar así súper rápido, ¿ves amigo que apenas fue esto del Spotify Wrapped? No Ajá, sé si sí. tuviste chance de ver. La verdad es que varias personas por ahí nos etiquetaron en sus historias de que pues fuimos por ahí uno de esos podcasts que más escucharon. Ay, qué bien eso. Estuvo chido. La verdad es que me dio Qué mucho chido. gusto haber visto que varias personas pues nos compartieron, que inclusive pude ver que hay varias personas que el año pasado nos compartieron en su Spotify Grab, que este año también nos Sí. compartieron, entonces pues a ver que por ahí ocupamos un pequeño espacio de su tiempo, que siguen por acá, la verdad me hizo sentir muy bonito, también poder ver cómo hemos crecido de las personas que eran miembros de Familia Sextabel el año pasado y este año que son Ujú. mucho más. Ver que hemos llegado a más países, amigo, también eso me parece muy, muy como de, órale, Sí. ¿sabes? ¿Hasta dónde anda nuestra ¿Hasta voz, dónde familia de la andamos? Sexta Vela? Pero nada, agradecer, estoy muy contento, seguiremos por acá trayendo pues historias de la mejor calidad que podamos. Creo que cada año lo intentamos hacer mejor para ustedes, para nosotros y pues creo Ujú. que estoy contento con este capítulo y con este año, amigo. Sí, sí, yo también. Agradecerles mucho, familia de la Sexta Vela, que siguen escuchando los episodios. A nosotros nos encanta estar aquí platicando estas historias. Nos da de repente un poquito de miedo, pero pues aquí le andamos dando. Sí, Pero bueno, pues agradecerles mucho que nos acompañen eh, a escuchar todas estas historias que de repente suceden en la vida y que bueno, que también es como pues un break, ¿no, amigo Javo? De toda sí. nuestra rutina diaria, familia de la Sexta Vela. Ya casi somos 400, ya casi, ayúdenos a llegar a esos Ah, 400 sí, estaría padre. suscriptores, ya casi, ¿eh? En YouTube ya casi estamos ahí por los 400 velas de la familia de la Sexta Vela. Y Órale. pues agradecerles mucho. No se pierdan el próximo episodio porque vamos a tener a la colección de las historias más chidas del 2025. Se los vamos a dejar ahí para ir cerrando el año. Y pues bueno, pues así cerramos este último episodio que vamos a estar grabando aquí con Javo y nos vemos ya en 2026. Familia de la Sexta Vela, cuídense un montón, que sigan teniendo una misteriosa e intrigante semana. Cuídense mucho, bye bye. Adiós.